Muy buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, lunes 28 de febrero del 2022. Es un día raro, ¿no? Porque se acaba el mes. Este es el mes más corto del año. Solamente cada 4 años que hay el año bisiesto, ¿no? Que llega hasta el 29. Y los que cumplen años los 29, entonces pueden incorporar en términos semánticos la fórmula de la longevidad y bajarse 4 cada uno. Cumplen cada 4 años. Pero bien, tenemos que hoy es 28 de febrero, se acaba el mes, mañana entramos a marzo, tercer mes del año, primer trimestre, y el presidente Luis Abinader celebrando el Día de la Independencia, 27 de febrero, en el día de ayer, tuvo varios actos oficiales. El primero y más importante es el constitucional de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional y ejerció realmente su primera rendición de cuentas, porque la pasada, completa, vamos a decirlo así, la pasada rendición de cuentas incorporaba pues los 5 meses más o menos que van de ahí, ¿no? De agosto, ¿cómo fue la cosa? Tuvimos, el 16 de agosto, ¿verdad? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses. Esos fueron básicamente, y los 6 de enero, 6 meses básicamente en febrero, cuando el presidente da su primer discurso ante la Asamblea Nacional, que hizo promesas que hoy le sacaron, la oposición obviamente, que está pendiente de los detallitos, le saca incongruencias, promesas, pero eso es lo normal, eso es lo que se acostumbra. A eso hay que nosotros estamos entrenados en eso y estamos acostumbrados a ver eso. Y usted ve que los programas llevan ahí una batería de analistas de los partidos supuestamente independientes, de las organizaciones, etcétera, etcétera, para que evalúen y analicen pues desde su punto de vista o del punto de vista de sus instituciones partidarias el discurso presidencial. El presidente dio un buen discurso, hizo un recuento de obras, algunas en proceso, otras terminadas. Los presidentes reciben las informaciones que le dan sus ministros y las compilan y hacen ese documento que leen ante el Congreso, que entregan ante el Congreso. Entonces, todas esas cosas usted las puede coger con la derecha como coger con la izquierda, decir que el vaso está medio vacío, decir que el vaso está medio lleno, depende desde la posición en la que usted esté ubicado. Ahora, lo importante es que lo que quiero decir, todo es muy relativo y tú le puedes sacar, ¿verdad?, hilo al bollito, y los presidentes van y hacen un recuento. También, y aunque no necesariamente es eso, hoy está el State of the Union, el discurso del presidente en Estados Unidos, donde hace parecido a lo nuestro. Hace un recuento de sus realizaciones, de sus ejecutorias, de la dirección política con la que han dirigido el carro nacional. Y indiscutiblemente eso se presenta para cualquier tipo de interpretaciones. Y eso es lo que hace. La oposición inmediatamente analizó el discurso, lo criticó, le sacó las debilidades, les evidenció las debilidades. En las redes se posicionaron los hashtags atacando y por su lado, obviamente, el gobierno pues activa sus músculos sociales de las redes y pues trata de contrarrestar eso. Eso es lo normal. No hay que ni rasgarse las vestiduras, ni caer en pánico, ni ponerse histérico. El presidente hace su papel, la oposición hace el suyo. Entonces eso es normal y eso es bueno. Y esa es la democracia. Les corresponde a ellos pues sacar si hay incongruencias, si hay incoherencias, si hay falsedades, si hay
inexactitudes, pues mencionarlas. Obviamente que los asesores del presidente, una vez se presenta, se está elaborando ese documento, por lo general los presidentes se guardan durante todo ese mes. No lo hizo el presidente así cuando dio las declaraciones aquellas que no han sido muy favorables sobre el que se eliminaban las medidas, que se las mascarillas, que sé yo qué, todo aquello, ¿verdad? Fue en este mes. Por lo general los presidentes y sus equipos de redacción del documento, del discurso, se toman todo ese tiempo para revisar y cruzar y saber, para evitar dar papaya, como dicen los colombianos, o sea, que le den debajo del ala, o sea, con inexactitudes que después la sacan. Mira lo que él dijo aquí tal día, mira lo que dijo aquí el año pasado, mira que este hospital tal cosa, mira que tal. Entonces, los asesores son los que deben, pues, proteger esos flancos que pueden ser débiles, que pueden ser vulnerables a las críticas, pero las críticas siempre habrán y siempre habrá material para criticar. Pero el presidente cumplió su papel y me parece que lo hizo bien, honrosamente, como lo hacen todos los presidentes. Presentó sus ejecutorias, las mismas han sido combatidas por la oposición, como es su papel, y presentó los planes y la realidad y hacia dónde entiende vamos a ir como nación. Como ya ellos hicieron ese ejercicio y hoy están en los medios divididos, por un lado van los de gobierno, por el otro lado van de la oposición, y él tira para acá y tú me tiras la caja, yo te tiro los cajotes. Yo digo que todo es color de rosa y el otro dice que no, que todo es lleno de espinas. Entonces, juzgue usted en función de lo objetivo. Objetivo. Quiere decir que si el presidente dice que hubo 10,000 toneladas de tal producto que se produjeron, pues se produjeron. Ahora, si se compara con el año pasado, ¿cuántas se produjeron el año pasado? Se compara con el año previo, ¿cuántas se produjeron? Entonces, ese es el ejercicio que usted pudiera hacer. Nosotros realmente aquí diariamente hacemos un ejercicio de análisis de las ejecutorias del gobierno, en términos, por lo menos en la parte económica, la vamos a ver en unos instantes. El presidente se enorgulleció de eso y tiene razón. Y tiene razón para enorgullecerse. Porque están ahí los resultados del crecimiento, de la inversión extranjera directa, del turismo, ¿verdad? Ahí están los datos. Pero es importante que uno analice también el impacto de las medidas. Vamos a entrar para hacer un recuento porque mucha gente no ve el discurso, es cansón, son prácticamente 2 horas. Y después leerlo también es algo para solamente personas que les guste eso, porque es realmente una cierta lata. Pero para compartirlo con todos ustedes, los aspectos fundamentales que yo considero, vamos a ver que el presidente dijo, y esa es una parte que valoró, y de las cuales yo siempre he considerado que de las mejores que tiene esta administración, y es la lucha contra la corrupción por las personas que puso. Ahí habla de la reforma, que si hay que cambiarla. Esa es una discusión que muchos dicen que no hay necesidad de modificar la Constitución. Pero sí el presidente dijo algo que en realidad apoya a esos comentarios de los que entienden que no se debiera cambiar la Constitución. Pero ya entro en materia. El presidente dice, no hay ya la República de la Impunidad. Eso es bueno. Eso es algo que decirlo necesita ser apuntalado diariamente en la práctica. Es que es diario, porque esto no es como una carrera de velocidad. No puedes decir eso y presentar un caso y dejar otros sí y otros no. Como dice, y los toros de la Virgen. No hay vaca sagrada, pero a veces aparecen toros. Entonces, pero tenemos 13 de auditorías que no han salido. Que vamos a hacer auditorías que estaban listas y no se presentan. Que vamos a hacer auditoría en todas las instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, pero la voluntad política expresada en ese statement, en esa declaración, no hay ya la República de la Impunidad, porque la verdad es que sí había una República de la Impunidad.
aquí la impunidad campeaba por sus fueros. Dice que se mostró a favor de la aprobación de la ley de extensión de dominio. Ahí es donde yo, par de los detalles que quiero señalar, hablo de la ley de extensión de dominio, pero ni siquiera ahí pudiera haber dicho específicamente para recuperar el dinero sustraído del erario público, en qué más o menos, cuál es el kit de la ley. Pero eso es importante, hablando de la transparencia y la corrupción. Y esta es la parte que yo digo, que apuntarle el discurso de los que se oponen a que se modifique la Constitución, como porque ya eso está dicho en la Constitución, lo de la independencia del Ministerio Público, y lo que hay que buscar los mecanismos para que esa independencia se fortalezca y no sea revertida. Y el presidente dijo, y señalo, dice, ya nadie se va a atrever a revertir el modelo de un Ministerio Público independiente. Ese es el punto, y eso es lo que yo digo, esta es otra República Dominicana. Y si a nadie le vamos a aceptar ahí que ponga un sobrinito, un hermanito, un cuñadito, como se ha visto en otras ocasiones, un ex empleado, un colega, que no tenga las características y la idoneidad, no se lo va a aceptar esta república, este país, este nuevo Estado Dominicano, esta nueva República Dominicana que ha cambiado, señores. Entonces yo entiendo que esto que él mismo dice, ya nadie se va a atrever a revertir el modelo de un Ministerio Público independiente, contrarresta ese intento de modificación de la Constitución para ese hecho, como yo lo veo, ¿no? Y dice que esta es una conquista colectiva, exactamente, y lo hemos aplaudido por eso. Entonces, dice que se creará una unidad antifraude, yo no sabía que había eso, con la finalidad de realizar investigaciones especiales en las instituciones. A la única que vemos que todo el mundo tiene miedo cuando lo llame a doña Milagro, y es porque doña Milagro, como doña Miriam, son gente que no se tuercen. Yo no sabía que había eso, pero bien, aplaudamos eso, no sabemos qué hace la unidad antifraude ni qué ha hecho, pero el esfuerzo está bien. Luego entró, y también esa parte yo la he reconocido y de hecho es de las que apoyo fundamentalmente, esa lucha contra la corrupción en todo sentido y se le ha valorado muy positivamente. También entró en los temas económicos que aquí diariamente los conocemos y dijo que somos de los 10 países, de los 10 primeros países con mayor crecimiento en el mundo, no hay discusión al respecto, que tenemos reservas internacionales de divisas históricamente altas con 13,000 millones de dólares, que la moneda nuestra, el peso, se ha apreciado, se apreció en 1.4%, señalaba el presidente, a diferencia de otros países de la región, lo cual es cierto. Lo que estas reservas vienen motivadas también por las remesas que vinieron de los Estados Unidos. Y en esta parte sí, que los flujos netos de la inversión extranjera de 3,000 millones de dólares, todo eso pinta que el déficit público pasó de 7.9% a 2.7% en el 21, mejorando la proyección que se tenía de 4.1%. Eso es importantísimo. Lo único que ahí se ahorró un dinero que tenía que haberse gastado porque era gastado, no, invertido porque era CAPEX, Capital Expenditure, gastos de capital. O sea, que nos quedaron 32,000 millones, se dio una declaración en una ocasión, pero se emitió un documento de deuda, igual que este año en enero, en el año enero pasado, de 2.500 millones de dólares, creo que era, y se estuvo pagando intereses sobre todo eso. Pero bien, la deuda, dice, eso lo hemos visto por aquí, que bajó 6.4%, de 69 a 62.7, la relación deuda-Producto Interno Bruto, porque el crecimiento de 12.3 comparado 21 con 20, el año de la caída, pues fue importantísimo. Entonces, buena información, me gustaron, fueron que las utilidades netas del Banreservas ascendieron a 16,000 millones de pesos, un incremento de 57%. Sin embargo, a esto hay que verle también porque es que hubo 215,000 millones que se dispuso el Banco Central para prestar. Obviamente, ahí se hace cuando se presta, en los bancos de eso es que producen las utilidades. Hubo préstamos, hubo repago, las tasas bajaron, se refinanciaron préstamos y eso es importante porque esos 16,000 millones de pesos son utilidades que van al Estado Dominicano, es dinero del Estado, como irían, por ejemplo, lo de las fiduciarias. Lo de las fiduciarias públicas que habló el presidente que va a someter la ley para las fiduciarias, que se armó el rebú con Punta Catalina, de las fiduciarias públicas. Vamos a ver en qué consiste, luego analizaremos, pero lo anunció ayer junto con la ley de compras y contrataciones. Y ahí es que yo digo, bueno, son muchos los detalles que habría que mencionar en la ley de
fiduciarias del sector público, igual que la ley de contratos y contrataciones, que es lo que se va a corregir de las que existen. Pero vamos a ver. Entonces, Refidonza, 16.000, Banco de Reserva, 16.000 millones de pesos, Refidonza, 51 millones de dólares, sobrepasando los resultados del 19, que fueron de 19 millones de dólares, 20 millones de dólares prácticamente. Es una cifra bastante importante porque es el doble. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Bueno, que se estuviera comprando a mucho mejor precio los combustibles, que el mayor precio le estuviera dejando una mayor rentabilidad a la refinería, pero eso es como apostar en los casinos. Una vez subes, si sube ganas y compraste barato, pero si baja en los mercados internacionales su precio y tú compraste caro, entonces pierde. Pero bien, los resultados son estos, 51 millones, y eso es plausible. La inflación la tocó y ahí el presidente le hizo un trabajo, o sea, en su discurso hizo menciones importantes, que la inflación había llegado a 8.5, que es uno de los determinantes e importantes de su administración. Yo lo he dicho, a ese tema hay que prestarle atención. Sin embargo, él lo atribuyó desglosó al incremento de los precios internacionales de los insumos. Dice que el 33% de la inflación es explicada por el aumento en los precios de la gasolina y el gasoil. Que al llegar al gobierno, y esto no hay discusión con eso, el barril de petróleo estaba en 42 dólares y hoy en 92. De hecho, que es un incremento de 120%. En 92 no, bueno, ayer cuando él daba el discurso estaba en 92, ayer estuvo en 96, ahora mismo a tiempo real está en 95 dólares con 09, ahora mismo, en tiempo real, 95 dólares con 9 centavos, un incremento de 3.47% tuvo con respecto al cierre del viernes. Ahí tiene toda la razón el presidente. La verdad es que el presupuesto de este año se analizó con 62 dólares el barril y estamos hablando de 92 y para allá. Entonces, indiscutiblemente, dice que el aumento de los precios de los combustibles se ha incrementado en una proporción mucho menor. O sea, lo que él quiere decir es que los precios han subido 120%, el precio del crudo, ni siquiera de los derivados, vamos a decirlo en términos generales, y que lo que se ha traspasado a los usuarios en incremento es un 35%. El punto aquí que yo digo y señalo es que ese tipo de cosas, cuando las dicen los que antes criticaban, también señaló, ahora que estamos hablando de esto, el sometimiento de la ley de hidrocarburos. A ver, ahí debió de haber dicho también dónde era que se iba a tratar de corregir, aprovechar la situación para decir, se van a reducir los márgenes de comercialización, se van a reducir los impuestos. ¿Dónde está la magia de esa modificación? Entonces, también entró que el incremento de los precios de los insumos importados se ha superado en un 70%. No hay duda, el maíz, el soya, el trigo, el sorgo, y ahora con la guerra en Ucrania, que se producen unos casi 80 millones de toneladas métricas, eso se va a seguir incrementando. Y dice él que el aumento de los precios internacionales explica el 43% de la inflación el año pasado. Lo que pasa es que esa inflación, como suben los precios, también se incrementan de los commodities y de los combustibles, también se incrementan los impuestos que el gobierno recauda. Por eso a veces se dice, la inflación es un impuesto encubierto, que lo pagan los consumidores, los ciudadanos. Ustedes recuerdan cuando se hablaba de las emisiones inorgánicas, había un político que abogaba por eso, Dios mío. Bueno, pues aquí vivimos esas experiencias y en Sudamérica se vivieron esas experiencias extremadas, por allá extremas. Entonces, no, al final del día, los gobiernos emiten dinero, gastan y al final lo pagamos nosotros, los ciudadanos, con más inflación. Y el gobierno va mejor porque recauda más. O sea que fíjense ustedes, pero entendiendo esa realidad, aunque la trató de justificar y explicar, sin embargo aquí le hemos dicho que pudieron haberse tomado medidas como la disminución o la fijación de los márgenes de las aduanas para el CIF, costo
Cost Insurance and Freight, costo, seguro y flete, que si pagabas $2,000 para un furgón y hoy pagas $20,000, esos 18,000 te generan un impuesto, un ad valorem que lo cobra el gobierno. Entonces, ajustarlo al 19 se lo recomendó, yo recuerdo en una ocasión, el gobernador del Banco Central, lo recomendábamos nosotros por aquí. Y así hay otras medidas que se pudieron haber tomado. Bueno, pero en todo caso, el presidente anunció algunas medidas especiales. Ahora, ¿qué es? Porque el conflicto que viene, que los precios que van a subir, que se irán, que si no subirán, hoy se está negociando, por cierto, en la zona fronteriza de Bielorrusia y Ucrania. Vamos a entrar en detalles posteriormente, primero con el presidente, ¿verdad? Entonces, dijo de las medidas que se iban a aplicar. Habló del SIUBEN, de las tarjetas del beneficiario único, que se van a ofrecer 300,000 nuevas tarjetas, que ya se habían añadido 500,000, 500,000, y que esas personas reciben 1,650 pesos. Ajá, esa gente es igual que el PATI, PAMI de la pandemia, el APAME1, el pónmelo aquí, pónmelo allí, que se le dio a muchísima gente. Ahora se está recogiendo ese dinero, hay inflación, y la clase media, a mí no me dieron un chele, a usted que me está viendo tampoco le dieron un centavo, y nosotros teníamos que pagar servicio, luz, teléfono, cable, gasolina, aquí, allá, y ir al supermercado, y los precios, entonces también, pero, o sea, esas son las cosas. Ok, se está trayendo a los más vulnerables, se está ampliando la base. Se va a incrementar el subsidio del bono luz, del bono gas, perdón, de 228 a 470, que eso es como medio tanquecito de gas, dijo el presidente, y se van a instalar 54 comedores económicos más para llevarlo a 105. Y de esa manera se esté supliendo alimento para 136,000 personas. Y que le dieron instrucciones al señor de Industria y Comercio para subsidiar hasta un 10% los aumentos de precio en las materias primas, soja, maíz, trigo, etcétera, etcétera. Todo eso está bien porque va al origen, pero ahí señalo yo. Entonces se va a subsidiar los combustibles, se ha subsidiado ya casi 3,000 millones en lo que va de año, se va a subsidiar las materias primas, se van a incrementar el SIUBEN, y le preguntaba a la Asociación de Industria que de dónde el presidente va a sacar los recursos para todo esto que está prometiendo. Y ese es un buen tema que pudiera ser de discusión, porque se dejó de lado la reforma fiscal. Se habla de que se va a modificar la ley de hidrocarburos, se van a bajar los impuestos o se va a disminuir los márgenes de comercialización. Ven ustedes que aquí no está del todo claro, las buenas intenciones son plausibles, pero de todas maneras que nos dan a nosotros, a la clase media, porque dar SIUBEN, el SIUBEN, qué sé yo, ¿cómo que se llama? SIUBEN, el Sistema Único de Beneficiarios, incrementar en 300,000, ya se habían incrementado en 500, subir el bono luz, el bono gas, perdón, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien, pero a la clase media, que somos siempre el jamón del sándwich, nos tienen siempre pisado. Evidentemente que el presidente no puede ir en auxilio de todos. Entonces debieran tratarse de que las políticas públicas pues sean más, están enfocadas en este caso, y se hablaba de un subsidio a los transportistas. Entonces se va a subir el precio de los combustibles, se va a dejar que siga o se va a seguir subsidiando, solamente se le dará a los transportistas, se le dará a estas personas del Sistema Único de Beneficiarios. Los ciudadanos, clase media, ¿cómo nos vamos a hacer con la inflación? ¿Cómo se va entonces a enfrentar la inflación? Porque ahí es donde nos da a nosotros. Ahí es donde nos ataca y nos combate a nosotros. Pero son loables los esfuerzos y las intenciones del presidente en relación a esos temas. Le dedicó bastante tiempo al sector eléctrico, habló de las 2,000 nuevos megavatios que se pretenden instalar antes del 24, los 800 de Manzanillo que están en proceso, que se lanzaron el año pasado, los 400 que se anunciaron ahora en diciembre y otros ahora en enero, 400 más, a los fines de tener, dice el presidente, entre 15 y 20% de reserva.
nosotros le llamamos de reserva fría, reserva y una reserva rodante también en el sistema. Todos esos esfuerzos son interesantes. Esperemos que la situación geopolítica y financiera internacional, que afecta bastante el suministro de los combustibles, no el suministro, sino básicamente el precio, o en caso de que Rusia cierre sus grifos de aquel lado, Gazprom, Rosneft, pues eso va a incrementar sustancialmente los precios y obviamente ahí tendríamos nosotros un problema adicional. Pero cuando me refiero al sector eléctrico y a estos 400, 800 y 400 más, 2000 megavatios de energía, de gas natural, básicamente, el punto aquí es que con todas estas situaciones, los mercados no necesariamente estén tan ansiosos de cerrar contratos de largo plazo. Las cláusulas entonces modifican mucho el precio final de la energía porque el combustible representa alrededor del 80% de los costos. Entonces, esa es una situación un poco delicada y el gobierno creo que tampoco debería atarse de manos y saber que más vale pájaro en mando que 100 volando. Entonces, ese es un tema que pudiéramos verlo en detalle ya en otro momento, pero eso es lo que dijo el presidente. Habla de que los programas especiales se han hecho inversiones por 570 millones en los vertederos y ese tipo de cosas, y que llevamos 530 megavatios adicionales de energía solar. Se han hecho inversiones importantes, se han firmado contratos por esa magnitud y es verdad, eso hay que apoyarlo y hay que fortalecer la producción con energía autóctona, el solar, eólica, hidráulica en lo que se pueda, los pequeños emprendimientos hidroeléctricos y biomasa para ir en apoyo de sectores productivos que consumen combustible importado y eso afecta de manera importante sus costos y su competitividad. Ese pudiera ser una tarea importante de política energética, la Superintendencia de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Energía y Minas, que ha definido cuál es la estrategia en ese sentido, que yo la veo correcta. Yo había hecho un artículo al respecto en el listín sobre eso mismo, que se debía ir tomando previsiones de corto plazo, porque hay un crecimiento autóctono de la demanda, hay un crecimiento vegetativo de la demanda, porque crece la población, porque crece el producto. Imagínense ustedes, si crecimos 12.3 comparado con el 20, pero 4.7 comparado con el año prepandémico, así como se llamamos, 4.7 es importante, es un buen crecimiento, casi 5. Eso es que significa que tenemos un crecimiento de la economía. Crecimiento de la economía significa más tiendas, más negocios, más empresas, más industrias, más habitaciones hoteleras, más demanda de energía en la sociedad, más empleo, gente que produce, gente que puede comprar hoy día, tiene ingresos, tiene salario y obviamente eso genera una mayor demanda de electricidad. Y a esa demanda hay que caerle atrás y hay que pasarle y tener una reserva y tener plantas que operen no hasta la tambora, sino que tengan siempre un margen, que estén operando, vamos a decir, en un 80%, y que cuando surja cualquier situación de emergencia súbita, puedan subir su producción a 90%, a 100%, ¿verdad? Entonces, pero adicionalmente a eso, tener una reserva ahí, plantas ahí, disponibles, que si vamos a sacar esta de circulación porque hay que hacerle un mantenimiento o mayor o menor o preventivo, lo que fuese, o pasó cualquier percance, no hay un déficit en la industria, en el sistema, porque tenemos una planta equivalente al 10, 15, 20% de la demanda máxima. Si la demanda son 3.000 megavatios, tenemos una planta ahí de 300 megavatios. A eso es que se debiera aspirar. Obviamente, para lograr esa inversión, tienen que tenerse costos adecuados.
Y para lograr una mayor sostenibilidad y una confiabilidad en el sistema, que sea un sistema por la ley, con niveles previstos, que se mantenga el voltaje, la frecuencia, que no hayan sobresaltos, que no hayan sobrecalentamiento de las líneas, que no haya averías innecesarias así que puedan, ¿verdad? Eso requiere inversión y esa inversión tiene que remunerarse. O sea, tienen que pagarse esos costos. ¿Quién lo paga? La sociedad. ¿Quién lo paga para tener una mayor confiabilidad? Lo tenemos que pagar los consumidores, lo tenemos que pagar los usuarios. De eso se trata. Entonces, está muy bien y el enfoque, ojalá y esos planes no se vean afectados, como digo, por la situación geopolítica que estamos atravesando y son licitaciones. Y entonces en las licitaciones, si los mercados están hambrientos de inversiones y ven buenas condiciones, riesgos, bajos riesgos comerciales, bajo riesgo país, que no hay riesgo de que vayan a estar cambiando las reglas, que me vayan a venir con una cucaramácara después que hago mi inversión, que vengan a atacar, ese tipo de cosas. Entonces los inversionistas hacen sus inversiones. Entonces, pero cuando hay situaciones complicadas, a lo mejor no todos se animan por esta situación que estamos viviendo, que pudiera ser, no lo digo que pase, que sea así, pero el gobierno tiene que tener en cuenta siempre, como se dice en planificación, no se dice así en planificación, yo lo aplatano, dice siempre hay que contar, como dicen los campesinos de nuestro país, con el mosquillo, tener siempre ese plan B, y si pasa tal cosa, y si tal cosa, ¿cómo vamos? ¿Estamos cubiertos? Y si no vienen, o si vienen menos de lo que esperábamos, y entonces los precios, como vinieron menos, se coluden, o qué sé yo, o para venir necesitan que se pague tal tasa de rentabilidad, y entonces el precio sube, entonces le van a echar la culpa como al peaje sombra, que cobran tanto, pero cuando eso se hizo, los mercados internacionales estaban en una situación muy diferente a la de ahora. Usted no suma mangos y peras. Usted no compara a Pedro Martínez con don Juan Marichal. Son situaciones históricas diferentes, realidades diferentes. Entonces, esas son cosas que luego la calle vocifera y vocean y esto y allá, y que se llevan de lo que dicen 3 o 4 salta para atrás que comentan en los medios y que también los cogen como bocinas en muchas ocasiones. Por ejemplo, el caso de Barrigori, que el 97.3 es un disparate, eso nunca fue así, eso era para la participación de las utilidades netas, pero lo manipularon porque había un objetivo político en ese entonces para denigrar a un sector y para potenciar al otro, que era el que quería la reelección, que era el gobierno, que fue que pagó esas campañas. Pero les digo eso porque realmente ven ustedes cómo todo se entrelaza, cómo todo se relaciona. Y indiscutiblemente que al final del día el gobierno tiene que lidiar con la realidad. ¿Cuál es la realidad? 99, 97 dólares el barril, estuvo a 97 el fin de semana, llegó a 97 y el gobierno tuvo que asumir la variación de los combustibles de esta semana. Ya cerramos febrero, 8 semanas, en estas 8 semanas se subieron creo que en 2 ocasiones. O sea que de 2, 6. Hubo 6 semanas en donde el gobierno asumió y se ha metido casi en 3.000 millones de pesos en lo que va de año. Entonces, esa es la situación. Y el gobierno no tiene de otra más que enfrentar esa realidad, darle la cara. Pero nada, el presidente hizo su rendición de cuentas como le correspondía y la oposición lo vapuleó por aquí y por allá. Los memes, las redes, etcétera, etcétera. Aquí hacemos un recuento objetivo como siempre. Hacemos una pausa, amigos, y entonces venimos con política internacional en unos instantes. Esto es Economía y Mercado, no se mueva de ahí.